A esta hora a Javier Marrugo, dirigente del Polo Democrático y del Pacto Histórico aquí en el departamento de Bolívar, y también a Hernando Zamudio, también dirigente que forma parte de la Secretaría Técnica del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar. A los dos, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Javier, Hernando. Buenos días, gracias por la invitación en este excelente programa. Muchas gracias, Javier, buenos días. Sí, buenos días, muchísimas gracias a ustedes por facilitarnos esta oportunidad de referirnos a lo que ocurrió recientemente en materia política y electoral. Sí, un tema que sigue, pese a que aquí en Cartagena ya estamos en fiestas de novembrinas, estamos ya en otro rollo respecto de lo que ocurre en otras ciudades, se sigue hablando sobre este hecho particular, porque además el tema de la transición entre el gobierno dado y el gobierno nuevo electo de Domecq Turbay ha sido tan complejo, digamos, por lo menos mediáticamente, que ha seguido, digamos, esa discusión. Pero vamos por partes. Ustedes son de la línea del Pacto Histórico, que fue la colectividad, la gran coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, y esto era un reto importante de tener en las regiones a nivel territorial, digamos, gobiernos bajo esa misma línea que ayudaran de alguna manera a territorializar, digamos, esas políticas alternativas, esas políticas de gobierno lideradas por el presidente. De hecho, hoy hay una reunión en la Casa de Nariño, donde se habla de que el presidente solo habría invitado a los gobernadores afectos a su línea política. Hay algunos gobernadores electos que no quedaron, que no forman parte o más bien que son de otros partidos, que no son de los partidos alternativos y que no habrían sido invitados. ¿Cómo queda, en sus palabras, Javier, si me lo permite empezar por usted, el mapa político a nivel regional, sobre todo en Cartagena y Bolívar, frente a esa línea con el gobierno nacional? Bueno, realmente, dadas, digamos, las consideraciones nacionales, los entendimientos que se plantearon desde hace un año, cuando el gobierno inició, quiero decir, el gobierno nacional, todo indica que tanto a nivel departamental como a nivel de Cartagena, sobre la base de las líneas gruesas, va a haber un entendimiento con el gobierno nacional. Por lo menos eso es lo que se ve, y a lo que tú te referías anteriormente, el gobernador Yamil Arana es uno de los que está invitado a esa reunión hoy en el Palacio de Nariño. Bueno, hay que decir que Yamil Arana es del Partido Conservador, un partido que la semana pasada dijo definitivamente que ninguno de sus candidatos fue en coalición con el Pacto Histórico, la Colombia Humana, es decir, se desmarcó del gobierno. Pese a ello, está siendo invitado. De hecho, de las primeras actividades que Yamil Arana hizo luego de electo, es decir, la semana pasada, fue ir a Bogotá, se reunió con el ministro del Interior, es decir, contactos con ese alto gobierno, entendiendo que la dinámica territorial, sin duda alguna, se debe manejar en ayuda o de manera concomitante con el gobierno nacional, que es donde están los recursos para poder tratar de hacer la mayor obra posible por traerle bienestar a los bolivarenses. Hernando, su postura frente a lo que está pasando a nivel territorial, con lo que dejó o con el terreno que algunos dicen perdió el Pacto Histórico a nivel territorial. Bueno, primero que todo, clarificar que se quiere generar una matriz de opinión de que el Pacto Histórico y el presidente Petro fueron los grandes derrotados. Es bueno resaltar de que todos esos candidatos que ganaron en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, el mismo Fico, participaron en la contienda presidencial. Y hoy por hoy el presidente Gustavo Petro ganó las mayorías. Ellos volvieron a sus feudos, a sus territorios, con toda la maquinaria del mundo. Acá en Cartagena, a pesar de que no teníamos lista a consejo, que no teníamos lista al JAL, sacamos una votación muy importante, casi 57,000 votos de opinión, sin maquinaria, votos de esa Cartagena que lucha por esa esperanza. En contraprestación con la otra campaña, el señor Domecq tenía la gran mayoría de concejales. Indudablemente fue una campaña muy honrosa, y creemos que el Pacto Histórico, en los próximos días vamos a hacer un gran foro, un gran evento
donde estaremos invitando todas las fuerzas para recomponernos y mirar lo que se viene como pacto histórico en el departamento y en la ciudad. Entonces es importante resaltar de que también nuestro flamante concejal Javier Julio Bejarano hizo la invitación de que la oposición que se hará va a ser con altura, sin adjetivos descalificativos, las cosas que sean positivas para la ciudad. Muy seguramente desde el pacto histórico y desde el Consejo se darán los banderazos, pero estaremos muy alerta, sobre todo a el tema presupuestal y el manejo que se le dé a los cuantiosos recursos que queda en el distrito de Cartagena y lo que se necesita hoy por hoy. Bueno, permítame un segundo, Hernando. Más adelante vamos a hablar de lo que el rol que va a asumir Javier Julio Bejarano en la administración del próximo alcalde Domecq Turbay. Pero antes yo quiero preguntarle en tono reflexivo, ¿qué hizo mal el pacto histórico para que la votación, es que fueron 159,000 votos versus los 56,000 votos de Javier Julio Bejarano? Es una distancia bastante amplia. ¿Qué hizo mal o qué dejó de hacer, digámoslo en otros términos, el pacto histórico que no obtuvo una importante victoria en Cartagena? Bueno, primero que todo, tuvimos unos problemas desde un inicio con esa puja que se dio por el tema de quién tenía el aval como candidatos. Ahí nos desgastamos mucho. Lastimosamente un sector del pacto histórico le jugó y le apostó a otras campañas. Eso hizo mucho daño, sobre todo porque a nivel nacional, en el tema de la Colombia Humana, el señor Noriega firmó el aval y no entendemos cómo la dirigencia de Colombia Humana en Cartagena hizo lo contrario. También se generó también opiniones de que estaba inhabilitado y se jugó de alguna manera no muy clara contra nuestro candidato, y lo más letal, repito, fue que no tuvimos lista a Consejo ni a JAL, que eso también son los alfiles para tratar de llegar a una votación muy importante. También resaltar de que el pacto histórico hizo un trabajo con organizaciones sociales, con sindicatos y con muchas juventudes. Por eso es una votación que no se puede soslayar en una ciudad como otras ciudades del Caribe, que se ve mucho la compra y venta de votos, que de hecho hubieron varias capturas el día de la contienda electoral por la compra y venta de votos. Javier, ¿qué dejó de hacer el pacto? No dejamos de hacer nada. Nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles, imaginables e inimaginables, para poder ganar, y hubiéramos podido ganar. Yo estoy absolutamente seguro que teníamos las cuentas con que ganar, pero para ello era necesario que se alinearan las cosas, como se dice, que se alinearan los astros. Y desde el punto de vista ideológico y político... Pero ahí es la gran pregunta, Javier, ¿qué pasa allí? ¿Por qué no se logran alinear si justamente, a ver, hay un guía, vamos a llamarlo en esos términos, es decir, está clara, digamos, quién es el líder natural del pacto histórico, ¿sí? Y desde ese punto de vista no entiendo por qué no pueden alinearse para un asunto que proporcionalmente es mucho más pequeña, donde hay liderazgo importantes y hay gente con ganas, pero no tiene ese liderazgo que otros sí tienen, digamos, porque fue tan difícil tomar la determinación. A ver, cuando yo decía que hicimos todos los esfuerzos, porque teníamos los cálculos, estaban los actores, planteamos las discusiones para que ello fuese posible. Sin embargo, desde los candidatos o dirigentes, porque una cosa es necesaria decir, o claro decir, Javier Julio solo podía ganar si había un proceso de unidad alrededor de otros candidatos alternativos. Y lo que habíamos dicho desde el mes de abril por allá era que quien estuviese encabezando las listas o las encuestas, por allá por el mes de agosto, de septiembre, pues los demás se unieran a él. Pues todas las encuestas indicaban que Javier Julio estaba de segundo hace rato, como al final resultó. Y nos decían que no, incluso había unas encuestas demasiado amañadas que decían que Javier Julio estaba de cuarto
Y nosotros le decíamos, estamos de segundo, y ustedes saben que estamos de segundo, hagamos un proceso de unidad. Sin embargo, hubo una fuga del debate, es decir, tú no puedes debatir con quien se va del debate, con quien elude el debate, con quien evade el debate. Y entonces hay una expresión que se ha acuñado, que se acuña o se utiliza mucho en esos momentos, que son los egos. Yo no sé si esa expresión realmente sea la que resulte o sea la que responda a lo que ocurrió, pero de todas maneras, como pacto histórico, hubo unos dirigentes pertenecientes a unas fuerzas políticas que le fallaron a esta ciudad, que le fallaron al país, porque teníamos la posibilidad de ganar en Cartagena. Es decir, la desunión que hubo dentro de la misma coalición del pacto histórico es una de las principales razones por las que Javier Julio Bejarano no sacó más de los casi 57,000 votos que recibió el pasado 29 de octubre. Claro, porque habían dirigentes del pacto histórico que, evadiendo el debate y evadiendo, digamos, la realidad, porque hay encuestas que se publican, pero todas las campañas tenemos encuestas privadas que podemos decir, nosotros estamos en estas condiciones. Y en vez de llegar a una discusión y llegar a un acuerdo, pues evadieron. No me estoy refiriendo, me refiero en primer lugar a los dirigentes del pacto histórico que estuvieron acompañando a otros candidatos, a otras candidaturas, porque si esos dirigentes aquí en Cartagena del pacto histórico no hubiesen estado apoyando a esas candidaturas o hubiesen aceptado que teníamos o que Javier Julio tenía la segunda opción desde hace bastante tiempo, pues definitivamente no hubiésemos sacado más votos, como tú dices, hubiéramos ganado la alcaldía, porque hay un efecto multiplicador que se da cuando todas las fuerzas de un espectro político se unen, y el espectro político lo teníamos, la gente reclamaba eso, la misma gente reclamaba que todos estuviéramos unidos. Pero el día de las elecciones, sabiendo ya todos los inconvenientes que hubo al interior de la coalición, ¿sentían que todavía tenían la posibilidad de ganar la alcaldía? Fíjate que nosotros íbamos pues con todo el ímpetu, con toda la voluntad, con toda la fuerza, pues suplimos la carencia de dinero, porque no había dinero como para hacer lo que hicieron otras campañas, pero sí, teníamos el pálpito de que sí podíamos hacerlo, y yo no me quiero referir a ninguna candidatura en especial, pero hubo una candidatura que al final se bajó de la contienda y se unió a la contienda ganadora, ¿sí? Eso en alguna medida la ciudad tendrá que leerlo y ver en ese momento qué fue lo que pasó allí y por qué, en este caso, el señor Dumet Turbay sacó esa votación. Es decir, al final hubo una negociación allí que, digamos, en alguna medida desdibujó un poco el nivel de las cuentas que se podían llegar hasta el final. Bueno. Porque hay que decirlo, todos pensaban pues que en el caso del candidato William García podía tener una votación mayor que la que al fin tuvo, y que nosotros íbamos a estar por encima de los 100,000 votos. Esas eran las cuentas nuestras. Por encima de los 100,000. Por encima de los 100,000 votos. Bueno, no ocurrió así. ¿Qué le dice a usted la votación que obtuvo Dumet Turbay? Que son 159,000. Siempre después de su elección se habló de que la votación histórica, la primera votación histórica en la ciudad, no es así. Luego del escrutinio para la época de Campo Elías Terán, él obtuvo 160,700 y algo de votos. Lo separan alrededor de unos 700, 800 votos entre uno y el otro. Al final, Dumet es la segunda votación histórica de la ciudad. Para ustedes, ¿qué les dice esa votación? ¿Un mensaje duro contra la administración del ya casi saliente alcalde William Daw? Hernando. Bueno, sin lugar a dudas, Dumet logró concentrar todo el establecimiento y ahí se vio marcada la votación. Insisto, fue determinante que la gran mayoría de concejales y ediles
jalonaron esos votos, que son votos muy, muy peleados, y se vieron reflejados. Pero hay algo que es importantísimo y que también hizo mella al pacto histórico. No olvidar que en segunda vuelta el pacto histórico en las elecciones presidenciales, Cartagena obtuvo una votación muy importante, más de 270.000 votos. Y Cartagena votó por el presidente Petro. Total. Y hay algo que hizo mella. Estamos seguros de que un sector de la prensa tiene un ataque sistemático contra las políticas del presidente, y eso ha hecho que mucha gente se desinfle del proyecto político de la esperanza, como es el pacto histórico. Estamos seguros de que mucha gente decía que por el pacto histórico no, porque seguramente han sido mellas de esa matriz de opinión que han generado algún sector de la prensa que no está conforme con las políticas que está desarrollando el gobierno, y que de alguna manera tienen los intereses en contra de las reformas sociales que estamos pregonando, que son necesarias para el pueblo colombiano. Bueno, ahí podemos entrar a otras discusiones, porque lo primero es que la pregunta iba dirigida sobre el gobierno dado, y usted incluye ahí el tema del presidente Petro, lo cual entonces me llega a decir que sin duda el pacto histórico y el presidente Petro perdió en Cartagena. Eso es lo que puedo leer de su respuesta. Y lo otro es que solo achacar la responsabilidad de lo que mucha gente estaría pensando del gobierno nacional tiene que ver con lo que dicen algunos medios de comunicación, y no porque per se la gente pueda tener su propia crítica frente a lo que está ocurriendo, por lo que está viviendo, incluso no necesariamente por lo que lo dicen los medios, porque incluso hay gente que critica a esos medios, que no los ve, sino que se forman su propio criterio, y eso también, a esas personas también hay que, digamos, tenerlo de presente en el radar, porque no todo es producto de lo que algunos medios de comunicación dicen a favor o en contra del mandatario nacional. Eso también hay que decir, la gente piensa y tiene criterio a la hora de evaluar si un gobierno les está ayudando con su bienestar o no. Fernando. Bueno, eso está claro, pero insistimos de que incluso el mismo presidente, también lo pudimos ver en la campaña en la alcaldía de Bogotá, sí hay unos sesgos, indudablemente, de que en el tema de la lectura que hacen algunos ciudadanos, yo insisto en que también se generan muchas opiniones que hacen mella, porque de pronto no se hacen las diferentes claridades, como el tema de la gasolina, que afecta mucho. Nosotros sabemos qué es lo que pasa verdaderamente con el Fondo de Estabilización, y sobre todo las reformas sociales, que aún el gobierno sigue insistiendo, porque el país tenía una crisis de todo orden, que hoy necesitamos formalizar a los trabajadores, necesitamos acabar con esa tercerización laboral, necesitamos de que en Colombia verdaderamente las personas lleguen a pensionarse. Hoy por hoy no va a haber pensión con las bolsas de empleo, con esos fondos privados de pensión, y también se necesita que exista una salud digna. Fíjense, ya también se está haciendo una reforma a la educación que tenga cobertura, y ahora también se viene una reforma de los servicios públicos. Es decir, son grandes reformas que tocan callos de los grandes oligopolios nacionales, que a su vez tienen una puerta giratoria con los grandes medios. Yo insisto. Pero bueno, ahí hace cerca poco más de un mes, Javier, usted estuvo acá también diciéndole al presidente Petro que los bolsillos de la gente no aguantan un incremento más de la gasolina. Eso, digamos, sabemos lo que está pasando con el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles, pero lo que eso impacta, hoy ya hay 600 pesos más de incrementos de la gasolina. Es decir, se va a llevar a 16.000 pesos. Eso, a ricos o pobres, lo que sea, eso, bueno, al rico no tanto, pero al de la clase media, al de la clase trabajadora, está impactando. Y eso es lo que, por más, digamos, la gente no tiene ni idea qué es el Fondo de Estabilización de Precios y ni le interesa. Pero sí le interesa es que la moto con lo que trabaja le está rindiendo menos para llevar a la cena de su casa, a la mesa de su casa, para alimentar a sus hijos. Digamos, ahí hay un criterio que no tiene que ver con medios de comunicación, creo yo. Tiene que ver con lo que le está impactando directamente a la gente, y ese es el dibujo que se está haciendo del gobierno nacional en este caso, Javier. Bueno, digamos un poco responder... sí, porque nos salimos de bastante del tema. Lo primero, yo creo que Dumet Turbay capitalizó
esa polémica permanente que tuvo con el actual alcalde. Es decir, en algún momento el actual alcalde se convirtió en el jefe de debate de Dumec. Y Dumec tenía que aparecer diciendo cosas que decía el alcalde, y el alcalde no sé si era consciente, no sé qué tipo de asesores le hayan recomendado, que esa polémica era a favorecer a Dumec y no lo contrario como él pretendía. De tal manera que eso, junto con el mismo modelo de administración que hizo el alcalde, que la ciudad tendrá que valorar con toda la tranquilidad. El alcalde actual pondera muy positivamente el que las cuentas del distrito estén con suficiente dinero. Y saneadas, sí. Y saneadas absolutamente. Y hay otras personas que comentan pues que la ciudad está en una crisis, que debieron utilizarse esos dineros precisamente para resolver lo de la crisis actual. De todas maneras, como el día a día es el que más duele, sí, entonces seguramente era más fácil cobrarle a la administración ese día a día, por lo cual no se hizo nada, porque la plata en los bancos, la gente no ve que eso le sirva para nada. Y la ciudad inundada. Desde el punto de vista directo. Sí. Con relación, si tú haces mención, yo dije aquí hace unos días que la gasolina estaba ya en ese momento que yo lo mencioné, ya estaba en momento, porque siempre se habla de los precios internacionales. Y en ese momento ya la gasolina en gran parte de los Estados Unidos estaba en 3.5, casi en ningún... Que ya casi estaba equiparado el precio nacional con el internacional. Sí, casi en ningún estado estaba en 4, que hoy significaría 16,000 pesos, pero en ese momento al cual yo me refería, estaba el dólar en 3.6, 3.7. Hoy hay dólar a 3,900, comprado ahí en el centro de la ciudad. Sí. De tal manera que sí, ese es un tema en el cual yo creo que el presidente y el gobierno han tratado de dar las explicaciones necesarias. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista muy concreto sí se ha logrado atender, digamos, las posibles protestas reales, ¿no? Los taxistas de Bogotá que hicieron ahí, se conversó con ellos sobre unas salidas, y en el tema de lo que podría significar carestía real, el combustible que más se utiliza para el tema de la carestía y del transporte de alimentos, sí, es el diésel, no es la gasolina en términos generales. Sin embargo, yo particularmente creo que ese tema no ha sido, digamos, un caballito de batalla como para que eso pudiese haber afectado electoralmente en las previsiones que se tenían. No obstante ser un tema supremamente importante, yo creo que el mensaje que ha dado el gobierno, que Nando lo dijo de alguna manera, y es que había una actitud absolutamente irresponsable de desfinanciar el Fondo de Estabilización, sí, que eso es una garantía supremamente importante para el país, que si bien es cierto producimos la mayor parte de nuestra gasolina, eso también hay que decirlo, pero que hay unos temas de costo, de producción, de transporte, todas estas cosas que tienen que ser previsibles. Yo creo que fueron otras cosas. Yo creo que en algunos casos, yo tengo que decirlo así, yo creo que en algunos casos fueron determinados candidatos, sí, por ejemplo, yo me atrevo a asegurar que en Cartagena teníamos el mejor de los candidatos posibles que hubiera podido sacar el pacto histórico. Escogimos a Javier Julio en un debate democrático, amplio, duro, supremamente amplio, que dejó enemistades incluso, sí, dejó heridas, heridas, sí, pero que en ningún caso aquí nunca hubo imposición, nada de eso. Es posible que en otras partes haya habido esas fricciones, dificultades, que aquí al final la tuvimos cuando salió elegido Bejarano, pero el proceso transparente y democrático de su elección nos garantizaba, como al final se demostró, independientemente de los resultados, que teníamos un candidato joven, preparado, que respondió muy bien en todos los debates que hubo,
que demostró que podría gobernar la ciudad y que si no se dio la oportunidad en esta ocasión, pues habrá tiempo para que ello ocurra. Faltan 4 años a ver. Para ir cerrando, Hernando y Javier, recientemente se conoció la reunión entre Domecq Turbay, el electo alcalde de Cartagena, con Javier Julio Bejarano. Sucedió hacia el miércoles o jueves de la semana pasada, una fotografía donde vamos a ponerla a continuación para recordarla, que fue muy aplaudida por varios sectores porque supone eso, digamos, la armonía que debe tener una ciudad tan compleja como esta para salir del atolladero en el que está. Pero otros sectores un poco más radicales han dicho que Javier Julio se vendió a Domecq Turbay. Hernando, ¿cuál es su postura frente a este rol que ha asumido Javier Julio Bejarano, que el próximo año le toca hacer, o ya va a asumir la curul de concejal de alguna manera para hacerle contrapeso al gobierno Domecq, que aquí la semana pasada nos dijo que va a ser crítico, pero que va a darle su tiempo a esperar a ver con qué sale la alcaldía de Domecq, porque, bueno, eso, digamos, una oposición crítica de alguna manera al gobierno Domecq. Bueno, primero que todo, informar que Javier Julio Bejarano nos informó a la directiva del Pacto Histórico de esa invitación protocolaria que hizo el alcalde electo Domecq Turbay y que ha hecho con los demás concejales. Importante de que Javier lo que dice en privado lo puede decir en público. A renglón seguido nos comentó de que él quería resaltar algunos aspectos, algunos ejes clave de su programa, como es el tema de mujeres, la participación de jóvenes, el tema de la formalización de vigilantes y aseadores en las instituciones educativas y otra serie de temas en su programa, como para que el alcalde electo los tuviera en cuenta y que también diera los créditos de que ese programa viene de la cosecha del Pacto Histórico. A los sectores del Pacto Histórico decirles de que Javier no se ha entregado, los sectores más radicales, que él no se ha entregado, que es una reunión que, repito, que hizo con los demás concejales y que nosotros la próxima semana estaremos convocando a las fuerzas del Pacto Histórico, donde incluido estará Javier Julio, porque también tenemos una reunión con el alcalde electo como bancada para mirar unos temas específicos de ciudad y resaltar sobre todo que Javier quiere que esa oposición que se va a hacer, no que sea una posición sin adjetivos descalificativos, que sea una posición de altura, las cosas, repito, que se hagan bien en pro de la ciudad que tanto necesita. Muy seguramente tendrán el banderazo y luz verde del pacto y de nuestro concejal, pero también cuando haya algo que decir, estaremos en pie de lucha para no permitir de que los recursos no se inviertan de la manera adecuada. Así que se hará un control cuando haya necesidad de hacerlo. Bien. Javier, rápidamente su reacción frente a esta fotografía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la ciudad necesita ese tipo de mensajes. Detrás de Domecq no solo está las cosas pues que puedan ser criticables a él, sino hay miles de cartageneros también que tienen las expectativas y aquí él no va a gobernar para los que votaron por él, tendrá que gobernar para todos los cartageneros y nosotros, y Javier en particular como pacto, tuvo una votación que le obliga a estar muy atento de lo que el gobierno distrital vaya a hacer en cualquiera de las políticas, apoyarlas en todo lo que sea bueno para la ciudad y los cartageneros y criticar, por supuesto, lo que nos parezca, lo que no le parezca tanto a Javier Julio como a nosotros como pacto que no nos parezca bien. Esta ciudad está en una crisis terrible que requiere el mayor esfuerzo de todos. Y los mensajes esos mensajes de riña, de cosas, no es el mensaje. Recordemos que a pocos días de haber sido electo el presidente Petro, se reunió con Álvaro Uribe. Sí, así es. Se reunió con Álvaro Uribe y conversaron perfectamente. Y yo creo que... Y no va una, sino dos. Sí, y yo creo que las diferencias que pueda haber con el modelo, con la propuesta de Domecq Turbay, creo yo que tendrán que ser
digamos, canalizadas. Va a haber un plan de desarrollo que va a ser el plan de desarrollo que se va a discutir el año que viene, que es el plan de desarrollo de la ciudad, de los cartageneros, no de Dumén ni del Pacto, es de todos nosotros. Y ahí tenemos que aunar el mayor de los esfuerzos.